El celular vibraba constantemente sobre la mesa. 10 llamadas perdidas en menos de 5 minutos, mamá, papá, Sophie, como si fuera un código de emergencia. Vi cómo la pantalla se encendía y apagaba mientras los copos de nieve golpeaban suavemente la ventana. En el mostrador mi maleta ya estaba hecha, el billete acolorado doblado al lado, con la hora marcada, 10:01 de la mañana. En ese momento debían estar en el banco, cerrando el trato por el apartamento de mi hermana. El apartamento lo pude permitir sin esfuerzo. Revolví el café con calma, sin decir nada. No discutí. Simplemente desaparecí. Pero si supieras que me hizo irme sin mirar atrás, entenderías por qué mi silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Mi nombre es Lirio. Tengo 30 años y trabajo desde los 16. Mientras mis amigos ahorraban para los espectáculos, yo ahorraba hasta el último centavo para libros y gasolina. Pasaba las noches friendo hamburguesas, organizando estanterías los fines de semana y convenciéndome de que cada dólar me alejaba de la dependencia de alguien. Cuando me gradué de la escuela secundaria, apenas tenía suficiente para un semestre de universidad. Cuando me aceptaron en la Universidad de Tecnología, pensé que mis padres estarían orgullosos. Llegué a casa esa noche con la carta de aceptación temblando en mis manos y mi corazón acelerado. Lo hice. Lo anuncié en la cena. Mi padre levantó la vista de su teléfono celular lo suficiente para soltar, no es esa cara, ¿verdad? Mi madre cortó meticulosamente el pollo de Sophie en trozos perfectos. No tenemos ese dinero, Lily. Tal vez deberías haberte esforzado más para conseguir una beca completa. Sentí que me ardía la garganta mientras forzaba una sonrisa. Sophie, de 12 años, me miró como si entendiera algo que yo aún no había comprendido. Fue allí que me di cuenta, estaba sola. Tomé un préstamo estudiantil, 60.000 al principio. Cuando me gradué, las tasas de interés ya se habían disparado a 80. Trabajé sin parar, laboratorio de computación de la universidad, clases privadas, cualquier cosa que se me presentara. Muchas noches me quedé dormido en la mesa con una taza de café fría y una barra de granola a medio comer. La única persona a la que realmente le importaba era mi abuela Nora. Todas las semanas llamaba, enviaba sobres con 50 reales y notas escritas a mano, con letra temblorosa, continúa, amor mío. Ya casi llegas. Ella fue la razón por la que nunca me rendí. El día de la graduación, mis padres no aparecieron. Estaban en un crucero con Sophie, algo que, según me dijo mi madre por teléfono, habían estado planeando durante meses. Mi abuela Nora condujo 4 horas solo para verme. Se paró entre el público, saludándome como si yo fuera la única persona en el mundo. Conseguí mi primer trabajo real como ingeniero de software. No era glamoroso, pero era estable. Alquilé un apartamento pequeño, cené sopa enlatada y dediqué cada centavo extra a pagar la deuda. Mientras mis amigos compraban autos y viajaban, yo calculaba cuántos años me quedaban para deshacerme de ese peso. 10 si tenía suerte. A mis padres apenas les importaba. Cuando lo hicieron, las conversaciones fueron superficiales. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Excelente. Sophie había sido elegida miembro del gobierno estudiantil. A los 30, mi único objetivo era eliminar las deudas y finalmente respirar. La mañana que hice mi último pago, me senté en silencio frente a la pantalla, saldo, $0,00. Por un momento sentí libertad. Hasta que suena el teléfono. Era mi madre. Después de años de distanciamiento, de repente quise que Cena volviera a conectarme. Si hubiera sabido lo que quería decir con eso, lo habría dejado ir al correo de voz. La cena en casa de mis padres fue exactamente como la recordaba, limpia, tranquila, como si el aire fuera una invitación a no respirar. Mi madre me recibió con una sonrisa practicada. Mi padre estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos. Sophie ya estaba en la mesa, fingiendo no verme mientras miraba su celular. Es bueno verte, Lily, dijo mi madre, en un abrazo que apenas rozó mi hombro. Estás tan ocupado que apenas sabemos nada de ti. Casi respondo, casi no preguntas. El menú era el mismo de siempre, pollo asado, puré de patatas y la jerarquía intacta. Sophie sentada junto a la cama, donde solía estar mi madre, hablando de su nuevo trabajo en una agencia de marketing. Todos la escucharon como si se tratara de un discurso presidencial.
Cuando hablé se produjo un silencio cortés y desinteresado. Mi padre cortó el pollo sin mirarme. ¿Sigues en esa empresa de software? Sí. Debe ser buen dinero, ¿no? Es bueno tener estabilidad. Me encogí de hombros. Me daré la vuelta. Mi madre sirvió vino en la copa de Sofía antes que en la mía. Te lo mereces, cariño, le dije a ella, no a mí. Trabajaste muy duro. Me mordí la lengua. Había trabajado más duro que nadie en esa mesa, pero aprendí pronto que decir eso solo me haría sonar amargado. La semana siguiente visité a la abuela Nora. Estaba en su sillón favorito, tejiendo algo rosa. ¿Tú los viste? No, preguntó. Asentí. Parecían más interesados en mi declaración que en mí. Detuvo las agujas. Ah, Lily. Eso es lo que tenía miedo. No entendí. Ella suspiró. Judith, mi vecina, escuchó a tus padres hablando en el patio trasero. Planean pedirte que le compres un departamento a Sophie. Están hablando de 350.000. Por un segundo pensé que había oído mal. ¿Quieren que le pague un apartamento? Mi abuela asintió. Dijeron que ahora tienes un buen trabajo, que no tienes deudas y que puedes manejarlo sin problemas. Esa frase dolió como una bofetada. Ningún problema. Pasé 12 años saliendo de un hoyo que ellos ayudaron a cavar y ahora querían que me sumergiera en otro para Sophie. Me recosté en el sillón con el pecho oprimido y los ojos ardiendo pero secos. No pagaron ni un centavo por mi universidad. Mi voz era baja. Me dijeron que me las arreglara solo. Lo sé, mi amor, respondió la abuela en voz baja. Yo estaba allí. Miré el reloj de pared, el segundero marcaba demasiado fuerte. Nunca les importó mi esfuerzo. Y ahora me veían como un cajero automático con patas. Mi abuela dejó su tejido y me tomó la mano. No les debes nada, Lily. No después de todo lo que han pasado. Sus palabras resonaron profundamente. Durante años esperé algún tipo de validación. Pero escucharlo en voz alta no parecía un permiso, sonaba como una liberación. Esa noche, mientras conducía sobre la nieve, sus palabras resonaban en mi cabeza. El celular volvió a vibrar. Mi mamá. No respondí. El mensaje que dejó fue muy dulce: cena la semana que viene, nos encantaría verte. Detuve el auto y miré la pantalla iluminada. Algo dentro de mí se movió. Toda mi vida me enseñaron que el silencio era debilidad, que no responder me hacía invisible. Pero allí, con el motor ronroneando y los copos bailando sobre el parabrisas, entendí algo más: a veces el silencio es la mejor táctica. Estaban planeando su mudanza. Por primera vez yo también. 2 semanas después de esa cena, mi madre volvió a llamar, con voz melosa, casi ensayada. Tu papá y yo estábamos hablando de lo orgullosos que estamos de ti, Lily. ¿Qué tal si vienes este fin de semana? Una cena familiar. Sophie también vendrá. Fue la primera invitación a una cena familiar en años. Dije que sí. Saber exactamente lo que querían y lo que yo no daría. El sábado llegó envuelto en un cielo gris y una lluvia helada que golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Por un momento casi volqué el auto hasta la mitad, el peso de todos esos años me hizo retroceder como una marea rebelde. Pero algo más fuerte que el recuerdo de mis heridas me mantuvo al volante. Quizás fue la necesidad de cerrar ese ciclo de una vez por todas. O tal vez simplemente curiosidad por ver hasta dónde llegarían esta vez. Cuando entré por la puerta, el olor a limón y cera me golpeó como un recuerdo físico, la casa siempre impecable, siempre un escenario. Los platos de fina porcelana brillaban sobre la mesa, dispuestos con una precisión que parecía una advertencia. La risa de Sophie resonó desde la cocina, ligera y practicada, como si ya supiera que aquel sería un día de victoria. Mi madre me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sus dedos ágiles ya evaluaban mi abrigo, mis botas, el bolso de cuero que ella misma había criticado años atrás por ser demasiado caro para mi salario de entonces. Eres muy profesional últimamente, dijo como si fuera un cumplido y no una acusación disfrazada. Tu trabajo debe ser tratarte bien. Me quedé mirando su reflejo en mis gafas de sol antes de responder secamente: está bien. No genial. No maravilloso.
Simplemente bueno, una palabra que no dejaba lugar a más preguntas, que no alimentaba su hambre de detalles. La cena empezó como una mala obra, diálogos forzados, sonrisas exageradas, mi padre cortando la carne con una precisión que parecía ensayada. Y luego Lily empezó como si fuera una pregunta casual, ¿cómo está tu salario ahora? No fue curiosidad. Fue un cálculo. Mi madre, siempre directora de esta producción, no perdió el tiempo. Sophie acaba de encontrar un hermoso apartamento en el centro, dijo, sirviendo más vino con manos que no le temblaban. 2 dormitorios cerca de su oficina, vista increíble. Sophie, como una actriz secundaria bien formada, entró en escena. Es perfecto, Lily. Necesitas verlo. Sonreí, tan levemente que casi no moví los labios. Debe serlo. No fue un acuerdo. Fue una advertencia. Fue entonces cuando mi madre dejó el tenedor con la solemnidad de quien está a punto de cerrar un trato. Tu padre y yo hemos hablado mucho de esto, empezó con las manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera a punto de rezar. Sophie se encuentra en un momento de su vida en el que necesita estabilidad y, bueno, tú estás en una posición financiera muy sólida en este momento. Mi padre se aclaró la garganta, la señal para que ella continuara. Creemos que sería un gesto realmente significativo si la ayudaras a empezar. Quizás asumiendo el préstamo, o incluso cubriendo las cuotas por un tiempo. El aire de la habitación se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas a la vez. 350.000, dije, saboreando cada sílaba como si fuera veneno. El número flotaba entre nosotros, pesado y claro. Mi madre sonrió como si acabara de recitar la respuesta correcta en un examen. Exactamente. No es tanto si lo piensas bien. Puedes pagar sin siquiera sentirlo. La frase resonó en mí palabra por palabra, tal como lo había predicho la abuela Nora. Por supuesto, respondí, y mi tono fue tan suave que casi sonó sincero. Si eso es lo que quieres. El alivio en sus rostros era casi cómico. Sophie se arrojó hacia mí con un abrazo demasiado fuerte y su voz vibrante de gratitud, eres la mejor, Lily. Sabía que podía contar contigo. Le devolví el abrazo, mi sonrisa suave y vacía como una habitación recién vacía. Por supuesto, murmuré mientras calculaba mentalmente cuántas horas faltaban para mi vuelo. Esa noche regresé a mi apartamento y comencé a hacer las maletas, no con ira sino con cortante claridad. Cada caja que se cerraba era una página pasada. Cada objeto que guardaba era prueba de que ya no pertenecía a esa historia. Abrí mi computadora portátil y le escribí un breve correo electrónico a Eric, mi jefe, mencionaste la expansión de la sucursal de Colorado. Si el puesto aún está abierto, me gustaría que me tuvieran en cuenta. La respuesta llegó en menos de una hora, hablemos el lunes. Me paré en medio de la habitación, rodeada de cajas medio llenas, mientras los primeros copos de nieve empezaban a caer afuera. Por una vez, no estaba huyendo de ellos. Iba por algo por mí mismo. Pensaron que me presentaría en ese banco con un cheque y una sonrisa resignada. Pero la verdad era que cuando se sentaban a firmar esos papeles, yo ya estaría a 1000 kilómetros de distancia, respirando aire libre y enrarecido. Cuando sonó el teléfono, su voz llegó como un abrazo, cálido, firme, sin prisas. Vinieron aquí, dijo. Querían que te llamara para ponerte en fila. Dejé escapar una risa baja, casi imperceptible mientras mis dedos se deslizaban por la taza de café frío. ¿Y lo hiciste? Silencio al otro lado, solo el suave sonido de tu respiración. Les dije que esa razón dejó esta casa contigo, Lily. Un descanso. Dijo que perdieron a la única persona decente que todavía tenía el coraje de sentir. Me recosté en la silla y cerré los ojos por un momento. El zumbido de la oficina, el distante clic de los teclados, el olor a grano recién molido, todo sonaba diferente ahora. Limpio. Intacto. Como si el mundo hubiera sido limpiado de las mentiras que me asfixiaron durante tanto tiempo. No discutí. No lo necesitaba. Lo sé, murmuré, más para mí que para ella. Por eso funcionó, respondió, y era verdad. No fueron los gritos los que me liberaron, sino el peso de lo que dejé de decir. Mi silencio había hablado por mí, demasiado alto para ignorarlo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida. Nada de móviles vibrando con acusaciones.
No hay culpa que te muerda las costillas como un animal enjaulado. Solo silencio. Y por primera vez no estaba vacío, estaba conquistado. Me instalé en mi departamento en Colorado, un espacio pequeño y soleado donde la luz de la mañana se derramaba sobre los pisos de madera como una promesa. Desempaqué lentamente caja por caja, hasta que solo quedó un retrato enmarcado, la abuela Nora, sonriendo con ese brillo que siempre parecía saber más que yo. Lo coloqué en la encimera de la cocina junto a una taza de café humeante. Cuando llamó esa noche, su voz tenía esa suave sonrisa que tanto había extrañado. «Están furiosos, ¿sabes?», dijo. Tocaron a mi puerta gritando sobre traición. «¿Qué respondiste?» «Que confundiste bondad con servidumbre», replicó ella, «y que estoy orgulloso de ti». Me río suavemente con los ojos perdidos en el horizonte, rosados contra la nieve. Ella siempre fue la única que me vio. Ya era hora de que tú también te vieras, Lily. Más tarde revisé mi teléfono. Mensajes no leídos, el olor a desesperación del niño, la ira maternal, las lágrimas de Sophie, el silencio paterno, un coro de voces que ya no tenían poder. Borré todo sin abrirlo. Afuera, las luces de la ciudad se encendieron, ventana tras ventana, como estrellas cayendo en cámara lenta. En algún lugar lejano, todavía estaban sentados en esa casa, culpándome por no ser la hija que podrían ser. Y aquí estaba yo finalmente viviendo como la mujer que siempre supe que existía dentro de mí. 6 meses después, la primavera derritió el invierno de Colorado. Los ríos de nieve se convirtieron en arroyos centelleantes en las aceras y el aire olía a posibilidad. La abuela Nora llegó envuelta en su chal rosa favorito, el que llevaba los días en que el mundo parecía más ligero. Nos sentamos en el balcón, té en mano, contemplando las montañas doradas a la luz de la tarde. «Sabes», dije sonriendo, «ya no le debo nada a nadie. Sin aprobación, sin perdón, sin disculpas». Ella apretó mi mano, sus dedos cálidos y firmes. «Esta es la voz de la libertad, hija mía». Miré la ciudad tendida a mis pies, sintiendo la calma instalarse en mis huesos. Por primera vez, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia mí. Si alguna vez has tenido que dar la espalda para salvar tu paz, deja que esta historia te recuerde, no estás solo. Comparte tu viaje en los comentarios. Y quédese con nosotros, la próxima historia apenas comienza.